La evolución, en su larga y peculiar trayectoria, ha reservado para los océanos un catálogo especialmente inquietante de formas de vida. A través de las eras, lo que acechaba bajo el agua solía ser más aterrador que cualquier cosa que caminara sobre la tierra. Incluso en los días gloriosos del Tyrannosaurus Rex y sus parientes, las criaturas marinas ofrecían una clase distinta de amenaza. Sin embargo, en una etapa antigua y casi olvidada del tiempo, previa incluso al auge de los dinosaurios, la tierra firme era tan inhóspita, tan desnuda y expuesta, que la supervivencia parecía más alcanzable sumergiéndose en las profundidades marinas. Y mientras los mares ofrecían, por un instante, un respiro frente a los horrores de la superficie, la tierra misma se preparaba para cerrar uno de sus actos más intensos, el Lopingiano. Durante una etapa olvidada del tiempo geológico conocida como el Lopingiano, el planeta atravesaba uno de sus capítulos más extraños y ajenos a nuestra realidad actual. Este periodo marcaba el final del Pérmico, extendiéndose entre hace aproximadamente 250 y 1.950 millones de años, justo en el umbral del periodo Triásico. Por esa cercanía cronológica, a menudo se le conoce simplemente como el Pérmico tardío, aunque su relevancia va mucho más allá de un apodo funcional. La Tierra de aquel entonces era irreconocible, incluso en lo que respecta a la duración de un día. En ese momento, la Luna seguía una órbita más próxima a nuestro planeta, lo que acortaba las jornadas a cerca de 22 horas. Es decir, no solo el paisaje era distinto, sino que el propio ritmo del tiempo tenía otra cadencia. En términos geográficos, el mundo se encontraba dominado por un único y colosal continente, Pangea. Esta superestructura terrestre fusionaba lo que hoy conocemos como África, América, Europa, Asia Meridional, Australia y la Antártida, unidas en un solo bloque descomunal. Fuera de esta masa continental, hacia el este, existían algunas regiones que escapaban a su dominio. Una gran isla compuesta por las actuales Siberia, Kazajistán y el norte de China. Más al sur, otra formaba lo que hoy es el sur de China y partes del sudeste asiático. Incluso territorios como Turquía, Irán y el Tíbet eran, en aquella época, auténticas islas flotando entre dos vastos océanos, el Tetis y el Paleotetis. Ambos mares eran impresionantes en extensión, pero palidecían ante la magnitud de Pantalasa, un océano prehistórico que se extendía al oeste de Pangea y cubría más del 60% de la superficie del planeta. Su tamaño duplicaba al del actual Océano Pacífico, convirtiéndolo en la mayor masa de agua que haya existido jamás. Visualizar semejante inmensidad líquida resulta abrumador, y quizá por eso, aventurarse en sus aguas no habría sido precisamente la decisión más sensata. Si bien el paisaje geográfico del Lopingiano podía parecer descomunal, lo cierto es que los océanos de la época no estaban tan llenos de monstruos como uno podría imaginar. Pantalasa, pese a su inmensidad, y los demás océanos que compartían la superficie del planeta, albergaban una fauna relativamente tranquila en comparación con épocas anteriores. Por supuesto, ya existían tiburones, un linaje que llevaba nadando por el planeta desde hacía unos 200 millones de años. Si eres aficionado al Pérmico, puede que te venga a la mente el célebre Helicoprión, una criatura de hasta 8 metros de largo, 26 pies, famosa por su singular mandíbula en espiral, compuesta por un curioso grupo de dientes en forma de molinillo que surgían del maxilar inferior. Sin embargo, a pesar de ser uno de los íconos del Pérmico marino, el Helicoprión no sobrevivió hasta el Lopingiano. Para ese entonces ya se había extinguido, dejando atrás un vacío notable en cuanto a depredadores de gran tamaño. Algunos parientes lejanos seguían presentes en los mares, pero mucho más modestos. El más grande, Helicampodus, apenas alcanzaba los 2 metros de largo, unos 6.5 pies, tamaño comparable al de un tiburón leopardo moderno. Y para colmo, su dentadura estaba adaptada para presas blandas como calamares, no para cazar animales con esqueletos resistentes. Otros tiburones, como los esfenacántidos y los ibodóntidos, eran aún más pequeños. A pesar de su diversidad, rara vez superaban el metro de longitud, 3.3 pies, lo cual los mantenía fuera del rango de los grandes cazadores del océano. Por otro lado, los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos, un grupo de artrópodos ya extinto, aún persistían en esta época, aunque en clara decadencia. En el Devónico
habían alcanzado un notable esplendor tanto en tamaño como en variedad, pero nunca lograron recuperarse del evento de extinción de aquel periodo. En el Lopingiano solo se conocen 2 géneros sobrevivientes, ninguno particularmente grande ni dominante en su ecosistema. En general, la fauna marina enfrentaba tiempos difíciles. Una de las razones principales era la extinción masiva del Capitaniense, ocurrida apenas 2 millones de años antes. Aunque menos conocida que la del Cretácico Terciario o la del Triásico Jurásico, este evento fue incluso más letal en términos porcentuales. Afectó muchos ecosistemas, pero los océanos sufrieron el mayor golpe. Así, durante el Lopingiano, aún se podían encontrar algunos trilobites, amonoideos y cefalópodos, aunque en números reducidos y con tamaños muy por debajo de su antiguo esplendor. Y, lamentablemente, lo peor para la vida marina aún estaba por venir. Aunque los océanos del Pérmico tardío no ofrecían grandes emociones, esta aparente calma no era una desventaja, sino más bien una bendición velada, ya que en tierra firme no había tregua alguna. Al igual que en el mar, la extinción del Capitaniense había dejado su huella devastadora sobre la vida terrestre. No obstante, el ecosistema terrestre logró recuperarse con mayor rapidez, y lo hizo con un giro inesperado. Se volvió más hostil que nunca. La desaparición de los antiguos dominadores, los dinocefalios grandes terápsidos, que durante buena parte del Pérmico habían sido el grupo dominante, abrió la puerta a nuevas formas de vida que no tardaron en ocupar su lugar con dientes afilados. Entre los recién llegados, hubo uno en particular que aprovechó la oportunidad de forma alarmante: los gorgonópsidos, descubiertos por primera vez en 1876. Estos depredadores prehistóricos causaron tal impresión en los paleontólogos que decidieron nombrarlos en honor a las gorgonas de la mitología griega. Aunque diversos en forma y especie, compartían características clave: cráneos alargados, incisivos y colmillos extremadamente desarrollados, una marcha erguida, con las patas debajo del cuerpo, y una estructura dental diseñada para desgarrar carne de manera eficaz. Así, se convirtieron en los primeros depredadores con colmillos de sable en la historia de la Tierra. A pesar de tener un parecido superficial con los felinos dientes de sable como el esmilodón, los gorgonópsidos no eran mamíferos ni felinos. Eran terápsidos, como sus antecesores los dinocefalios, criaturas más cercanas a los mamíferos que a los reptiles, pero aún sin ser verdaderamente mamíferos. Los primeros gorgonópsidos aparecieron hace unos 265 millones de años y eran notablemente pequeños, del tamaño de un pie humano. En esa fase temprana, se alimentaban principalmente de reptiles y terápsidos más diminutos. Con el paso del tiempo y tras el colapso de los dinocefalios, algunos gorgonópsidos comenzaron a crecer en tamaño de forma notable hasta que surgió el más colosal de todos, Inostrancevia, el mayor depredador terrestre del Pérmico tardío. Restos fósiles bien conservados sugieren que este cazador podía alcanzar longitudes de hasta 3,5 metros, más de 11 pies, y superar los 450 kilos de peso, una masa similar a la de un oso grande, aunque el promedio de los ejemplares lo situaba más cerca de un tigre. Además de su tamaño, Inostrancevia se distinguía por su complexión: patas largas y resistentes, que no solo lo hacían robusto, sino también sorprendentemente veloz. Esta combinación de fuerza y velocidad lo convertía en una amenaza letal para todo herbívoro de tamaño medio o grande. Sus colmillos superiores, de más de 15 centímetros, 6 pulgadas, eran curvados y presentaban bordes finamente aserrados, capaces de desgarrar piel y tejidos con eficiencia quirúrgica, provocando hemorragias masivas y daños internos irreparables. Aunque la efectividad de su dentadura está fuera de duda, el método exacto de caza de Inostrancevia aún es debatido. Algunos investigadores sugieren que atacaba directamente el cuello de sus presas, como haría un esmilodón mucho tiempo después. Otros proponen un estilo más táctico, con mordidas rápidas seguidas de una retirada, dejando que la pérdida de sangre hiciera su trabajo. En cualquier caso, el final para sus víctimas no era agradable. Inostrancevia no solo fue temible por sus características físicas, sino también por su alcance geográfico. Fósiles suyos han sido hallados en zonas que hoy corresponden a Rusia europea, Asia y África. Su adaptabilidad era notable. Se le ha encontrado en llanuras cálidas del sur de África y en desiertos fríos del norte, como los de Rusia,
donde apenas había refugio más allá de algunos lagos poco profundos y bosques dispersos dominados por la flora peltas burmasiana, característica de aquel periodo. Su presencia en regiones tan gélidas ha llevado a algunos científicos a proponer, aunque aún sin pruebas concluyentes, que podría haber desarrollado una forma primitiva de pelaje. Y si Inostrancevia ya representaba una amenaza más que suficiente, lo cierto es que no estaba solo. El Pérmico tardío albergó una gran diversidad de gorgonópsidos, especialmente en la región que hoy es Rusia. Entre ellos se encontraban especies más pequeñas, como Pravos lavlevia, o medianas como Suchogorgón, que también cumplían un rol dominante en sus respectivos nichos. Aún así, los ecosistemas más aterradores se encontraban en lo que hoy es Sudáfrica, donde surgió de forma independiente una subfamilia entera de gorgonópsidos gigantes, los Rubiginae. Aunque Inostrancevia fue el más grande individualmente, los Rubiginae destacaban como grupo por su tamaño promedio superior. Se diferenciaban por cráneos particularmente robustos, la ausencia del hueso perisfenoide, una alta tasa de reemplazo dental y dientes aún más aserrados que los de Inostrancevia, especializados en cortar con eficacia. Uno de sus representantes más notorios fue Rubigia atrox, una especie sudafricana que también vivió en la actual Tanzania. Este depredador podía alcanzar los 3 metros de longitud, 10 pies, y lo más impactante era su cabeza, que representaba más del 15% del largo total del cuerpo. Los cráneos encontrados son extremadamente gruesos y muestran protuberancias óseas que indican una adaptación para forcejear con presas grandes y fuertes. Curiosamente, a pesar de su tamaño, Rubigia no tenía una mordida particularmente potente. Modelos biomecánicos sugieren una fuerza de mordida de unos 715 newtons, solo un 20% superior a la de un lobo moderno. Esta debilidad relativa era compensada por la efectividad de sus dientes, que cortaban con facilidad incluso tejidos resistentes. Su presencia bastaba para alterar el equilibrio de todo un ecosistema, y sin embargo, rara vez se encontraba solo. La subfamilia Rubiginae incluye hasta 9 géneros distintos, muchos de los cuales coexistían en el mismo hábitat. Para complicar aún más las cosas, evidencia fósil sugiere que Rubigia pudo haber convivido con Inostrancevia en el sur de África, compartiendo un rol de predador similar. Esto implica que dos gigantes con armas mortales habrían competido por los mismos recursos, aumentando el caos ecológico. En definitiva, el Pérmico tardío fue una era donde los gorgonópsidos reinaron sin oposición. Su dominio sobre la superficie terrestre era tan absoluto que, paradójicamente, el océano con toda su aparente monotonía ofrecía un refugio mucho más seguro. Como si los gorgonópsidos no fueran suficientes, el Pérmico tardío albergaba a otros depredadores que bien podrían figurar en una enciclopedia de horrores prehistóricos. Uno de los grupos más destacados fue el de los pterocefalianos, un linaje más dentro del diverso mundo de los terápsidos. Surgidos durante el Pérmico medio, estos animales no alcanzaron la talla de sus primos gorgonópsidos, pero los superaron en variedad y adaptabilidad. Se han encontrado restos de pterocefalianos en regiones tan dispares como Rusia, China, África e incluso la Antártida, lo que evidencia una notable capacidad de dispersión. Aunque algunos pocos desarrollaron dietas herbívoras, la mayoría eran carnívoros con características físicas que, a simple vista, podrían confundirse con las de los gorgonópsidos, cráneos prominentes y cuerpos alargados. Sin embargo, presentaban diferencias claras. Los pterocefalianos solían tener cráneos más cortos y anchos, dientes rectos y más pequeños, cuerpos más compactos y una postura generalmente más baja. Esta diversidad anatómica se tradujo en comportamientos de caza distintos, algunos de los cuales no tienen equivalente en los gorgonópsidos. Algunos de estos terápsidos podrían incluso haber sido venenosos. Es el caso de géneros como Ichibengops y Euconvercia, ambos del tamaño de un perro mediano. Estudios preliminares sobre sus cráneos sugieren la posible presencia de glándulas y conductos especializados para inyectar toxinas, lo cual, de confirmarse, los convertiría en los primeros tetrápodos venenosos conocidos por la ciencia. También existían formas con estilos de vida semiacuáticos, como los ichthyosauridos, mientras que otros eran completamente terrestres, como los portadores de colmillos inusuales conocidos como escailacos, que empleaban estructuras similares a espadas dentales para cazar presas voluminosas.
Entre todos los pterocefalianos, uno de los más formidables fue sin duda el Moschorhinus, un depredador del tamaño de un jaguar, pero con la cabeza de un león. Su cráneo desproporcionadamente grande albergaba una serie de dientes cónicos afiladísimos, ideales para perforar carne y sujetar presas. Su mandíbula potente, combinada con extremidades anteriores musculosas, sugiere un estilo de caza basado en someter físicamente a su víctima antes de aplicar mordidas devastadoras. Moschorhinus fue además uno de los pterocefalianos más comunes del Pérmico tardío y destaca por haber sido uno de los pocos no gorgonópsidos en alcanzar el estatus de depredador ápice. En algunos ecosistemas, incluso parece haber reemplazado a los gorgonópsidos como cazador dominante, pero aunque no fue el más exitoso, no fue el más grande. Ese título corresponde a su pariente lejano, el imponente Megawaitsia, que habitó en la Rusia europea durante la primera mitad del Lopingiano. Con una longitud estimada de hasta 3 metros, unos 9 pies, Megawaitsia es el pterocefaliano de mayor tamaño conocido hasta la fecha. Gracias a los coprolitos excrementos fosilizados, sabemos que se alimentaba de grandes dicinodontes, y algunos paleontólogos creen que, como Ichibengops, también pudo haber sido venenoso. Análisis de su cráneo sugieren la existencia de glándulas de veneno y ductos múltiples que podrían haber administrado toxinas letales con cada mordida. Sin embargo, como los restos de sus presas suelen estar mal conservados, esta hipótesis sigue siendo objeto de debate dentro de la comunidad científica. Y aunque los pterocefalianos y gorgonópsidos ya ofrecían suficiente tensión, el panorama carnívoro del Pérmico tardío estaba lejos de terminar ahí. En aquel mundo turbulento, también compartían protagonismo varios grupos de reptiles que, aunque menos conocidos, eran igualmente intimidantes. Uno de ellos eran los proterocéuquidos, reptiles alargados y estilizados, con una fisonomía vagamente similar a la de un cocodrilo, aunque más gráciles. Estos animales podían alcanzar tamaños considerables y poseían dientes delgados y puntiagudos como agujas, perfectamente adaptados para perforar tejidos blandos. Se los ha encontrado en casi todos los continentes, con la excepción de América del Norte y la Antártida, y se piensa que ocupaban nichos tanto terrestres como semiacuáticos. Otro grupo de apariencia similar pero con una constitución más robusta eran los croniosúquidos. Estos reptiles también tenían un aspecto vagamente crocodiliano, pero su rasgo más llamativo era la armadura dorsal que recubría su espalda, probablemente como defensa frente a depredadores terápsidos de gran tamaño. Algunos eran plenamente terrestres, mientras que otros adoptaban un estilo de vida más ligado al agua. Si bien la mayoría no superaba el tamaño de un lagarto monitor actual, ciertos géneros como el Uralerpeton, nativo de la Rusia europea, alcanzaban dimensiones comparables a las de una hembra de caimán americano. Pero quizá los verdaderos reyes de los ambientes acuáticos dulces no eran ni reptiles ni peces, sino anfibios primitivos, tetrápodos que prosperaban en lagos y ríos de Pangea. Muchos de ellos evolucionaron como depredadores de emboscada, capaces de alimentarse de cualquier criatura que se acercara al borde del agua. Entre las muchas familias que existieron, una de las más temibles fue la de los rhinesucidos, considerados ancestros lejanos de los anfibios modernos. Con cuerpos alargados, colas potentes y una apariencia intermedia entre salamandra gigante y cocodrilo, estos animales eran formidables cazadores. El mayor de todos fue el Uranocentrodon, un coloso de más de 4 metros 13 pies que habitaba en Sudáfrica, coexistiendo con gorgonópsidos y pterocefalianos. Su tamaño lo convertía en una amenaza directa para cualquier animal que dependiera del agua dulce, consolidando aún más la reputación de Sudáfrica como uno de los lugares menos hospitalarios del Pérmico. En Rusia, otro linaje de tetrápodos acuáticos cumplía un papel ecológico similar, los arquegosáuridos. Aunque más esbeltos que los rhinesucidos, también podían alcanzar tallas impresionantes. El género Melosaurus, por ejemplo, llegaba a medir hasta 3 metros, 10 pies, una cifra respetable para un anfibio del periodo. Ante semejante variedad de depredadores, resulta casi increíble que los herbívoros lograran sobrevivir, pero no solo lo hicieron, también prosperaron y se diversificaron ampliamente. Uno de los más emblemáticos fue el Lystrosaurus, un dicinodonte de cuerpo robusto, del tamaño de un tejón o un cerdo pequeño. A pesar de su aspecto curioso con un cuerpo bajo, colmillos curvos y un pico córneo, era una criatura bien adaptada,
Se cree que usaba sus fuertes patas delanteras y colmillos para excavar madrigueras profundas, lo que le proporcionaba protección tanto contra depredadores como contra las variaciones extremas de temperatura. Curiosamente, la habilidad de excavar parece haber evolucionado de forma paralela en otros grupos, como los cistéfalidos, quienes utilizaban cráneos anchos y planos para remover grandes cantidades de tierra, creando túneles subterráneos similares. En el otro extremo del espectro se encontraban los pariasáuridos, que eligieron una estrategia completamente distinta: la armadura corporal. Estas criaturas, similares en ciertos aspectos a los futuros anquilosaurios, pero sin masa caudal, estaban cubiertas por gruesas placas óseas incrustadas en la piel, acompañadas de un esqueleto densamente osificado que les daba una apariencia robusta y pesada. El más conocido de ellos fue el Scutosaurus, un animal de más de 1.2 toneladas, de longitud comparable a la de los gorgonópsidos más grandes. Su gran masa corporal y movimientos lentos eran compensados por una defensa casi impenetrable, espinas óseas en el cráneo, placas blindadas y una musculatura tan densa que ofrecía una resistencia formidable frente a los ataques. Aunque Scutosaurus solo se ha hallado en Rusia europea, sus parientes cercanos tenían una distribución global, lo que indica que esta estrategia defensiva fue altamente exitosa. Pero lo más asombroso de todo es que, en medio de este desfile de colmillos, garras y armaduras, los herbívoros no solo resistieron, también florecieron. A diferencia de lo que podría pensarse, las especies que se alimentaban de plantas eran incluso más diversas que sus contrapartes carnívoras y desarrollaron una gama de adaptaciones igual de impresionantes. Algunas apostaron por el sigilo subterráneo, otras por la defensa física, y unas pocas por pura abundancia numérica. El ya mencionado Lystrosaurus, por ejemplo, no era simplemente abundante, era casi omnipresente. Durante el Pérmico tardío, e incluso después de la extinción masiva que cerró el periodo, este dicinodonte se convirtió en uno de los animales más comunes sobre la faz de la Tierra. Se han encontrado fósiles suyos en múltiples continentes, lo que sugiere que su capacidad de supervivencia iba más allá de la suerte. Excavaba madrigueras, toleraba climas extremos y no era exigente con la dieta. Un verdadero modelo de resiliencia evolutiva. Por su parte, los pariasáuridos, como Scutosaurus, aportaban el elemento de tanque viviente a los ecosistemas. A pesar de su lentitud y apariencia torpe, eran extremadamente difíciles de cazar, lo cual les permitía ocupar zonas abiertas sin depender de madrigueras o camuflaje. Incluso grandes depredadores como Inostrancevia o Rubigea debían pensárselo 2 veces antes de atacar. Este delicado equilibrio entre depredadores altamente especializados y herbívoros increíblemente adaptables fue lo que caracterizó a los ecosistemas del Lopingiano. Era un mundo en constante tensión, pero también en constante innovación biológica. Desde anfibios que se escondían en los ríos hasta terápsidos con posibles glándulas de veneno, el Pérmico tardío fue un crisol de formas de vida sorprendentes, aunque no particularmente acogedor para el visitante desprevenido. En retrospectiva, los océanos, por más vacíos que parecieran, ofrecían algo que la Tierra rara vez podía prometer: una probabilidad ligeramente menor de convertirse en el almuerzo de alguien. Y si todavía no quedaba claro lo caótico que era el Pérmico tardío, bastaba con mirar hacia arriba, o más bien, notar lo poco que había allá. A diferencia del Mesozoico, con sus pterosaurios capaces de devorar dinosaurios juveniles, el cielo pérmico era sorprendentemente tranquilo. No existían depredadores voladores de gran tamaño. Las criaturas aladas más notorias eran los Griffin Fleas y los Palaeodictyoptera, insectos gigantes que podrían haberte causado un buen susto, pero eran completamente inofensivos para los vertebrados. Su escasa presencia se explica en parte por el colapso de los bosques del Carbonífero, que redujo la diversidad de insectos voladores de gran tamaño. Entre los pocos vertebrados aéreos del momento estaban los Bigeltisauridae, un grupo de reptiles planeadores cuyo tamaño no superaba el de un murciélago grande. Aunque su presencia en tu cabello habría sido una molestia, su dieta se limitaba a insectos, y pasaban la mayor parte del tiempo entre ramas, pues su anatomía estaba claramente adaptada a una vida arborícola. Pero si el cielo no ofrecía mucho peligro, el verdadero problema estaba debajo de tus pies. La tierra misma parecía confabularse contra la vida. Y si has seguido el panorama hasta ahora,
habrás notado que la mayoría de los fósiles relevantes provienen de regiones como Rusia europea o África austral. La razón, grandes porciones del supercontinente Pangea eran prácticamente inhabitables. Se estima que la temperatura media global rondaba los 35 grados C, 95 grados CF, es decir, más del doble de la actual. Esta ola de calor global contribuyó a una aridez severa que convirtió extensas zonas cercanas al Ecuador en auténticos desiertos, carentes casi por completo de vida. En el hemisferio norte, las montañas centrales de Pangea formaban una barrera continua que cruzaba el continente horizontalmente, creando microclimas áridos y zonas de sequía prolongada. Si algo así ocurriera hoy, el impacto sobre los ecosistemas sería devastador. Y lo más inquietante es que ese clima abrasador era, en realidad, una antesala relativamente suave para lo que venía después. Porque si uno tenía la mala suerte o la persistencia evolutiva de permanecer con vida hasta hace unos 252 millones de años, sería testigo de la peor crisis biológica en la historia del planeta. La extinción masiva del Pérmico tardío, también conocida como la Gran Mortandad. Este evento apocalíptico fue, con toda justicia, el más destructivo de todos. La causa principal es atribuida a las erupciones que formaron las trampas siberianas, un vasto campo volcánico en lo que hoy es Siberia, con una extensión comparable a Europa occidental. Estas erupciones liberaron cantidades colosales de lava, alcanzando espesores de hasta 1 kilómetro, junto con enormes emisiones de dióxido de carbono y azufre, acelerando el calentamiento global de forma dramática. Se calcula que en ciertas zonas, la temperatura media anual alcanzó niveles similares a los que se observan hoy en el Valle de la Muerte durante su mes más cálido. Incluso si uno pudiera resistir semejante calor, la atmósfera estaba cargada de gases tóxicos, provocando eventos de hipoxia, falta de oxígeno a escala planetaria. Por si fuera poco, algunos estudios sugieren que estas erupciones dañaron severamente la capa de ozono, aumentando la radiación ultravioleta hasta en un 5000% en algunas regiones. No hay consenso sobre cuánto duraron estas condiciones extremas, pero su huella fue permanente. Al finalizar este cataclismo, el 57% de todas las familias biológicas y el 83% de los géneros se habían extinguido. En comparación, la famosa extinción del Cretácico, la que acabó con los dinosaurios, solo eliminó el 17% de las familias. Y aunque la Tierra sufrió un colapso brutal, la vida marina enfrentó una catástrofe aún mayor, azotada por la acidificación de los océanos y el aumento descontrolado de la temperatura del agua. Lo que antes era un planeta vibrante y diverso, se convirtió en una tierra devastada, un páramo donde la vida apenas pudo seguir. Así terminó el Pérmico, no con un estruendo instantáneo, sino con una descomposición lenta y sofocante, impulsada por la furia de la propia Tierra.